ha sido como muy tranquilo, ¿no? En la historia del Perú, pues, hubiera habido algaradas militares, problemas en la calle, broncas en el Congreso. Sí, bueno, es que ¿Tan también solo estaba? depende de los liderazgos. En realidad él fue un ganador contra alguien, más que haber suscitado una adhesión. Pero había un de la sector que ciudadanía. tenía su entusiasmo. Pequeño, pero tenía. Pero, digamos, lo que lo querían eran los antiqueiquistas, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo querían, no porque realmente tuviera un valor en sí mismo. Y después de esos audios y después de esa manera en la que se ve en forma ostensible que su frase dicha al vuelo y que nadie le hizo caso, pero que fue dicha en el sentido de que de una manera completamente egoísta iba a jalarse a parlamentarios de... Eso fue al comienzo del país. Estaba en práctica. Y de hecho el resultado de toda su gestión en esto fue destinar fondos y maneras para que eso ocurriese. Pero nadie se esperaba. Y lo estaba logrando. Sí, lo sabe. Por ejemplo, se limpió del tema de la primera vacancia. La primera vacancia tuvo una enorme repercusión política, pero adolecía de toda la información que después vino, que nadie, por supuesto, en ese momento la conocía. Y entonces, claro, no había en ese momento los argumentos tan sólidos y había gente que podía decir, no, esto es un tema político, etcétera, y logró hacer una jugada política. Pero después ya le hizo imposible. Ya como frente a esto ya no se podía. Esto de los Kenji-audios, que maliciosamente la República llama Keiko-audios, pero en realidad son Kenji-audios. Sí, claro. Me decía, conversando con gente, me decía, mira, se le podía perdonar un poco las negociaciones estas, pero esa parte que el señor Aragón dice, los 100 millones, viene un porcentaje, eso ha sido horroroso. Ya lo de Yufre el día de hoy ha sido pues el tiro al muerto, ¿no? Pero además, esa parte fue muy dura, ¿no? Pero además, y Borea, que aparezca Borea, que se había hecho que era el abogado. Pero además, ¿cómo es que Mamani llega donde este Aragón? Bueno, porque se lo recomiendan, pues. Le dicen, claro, él es el que hace las operaciones, etcétera. Este Aragón es un sujeto que viene, un toledista, que le dan un sueldo para que tenga ahí al de qué vivir, pero no es que realmente ejerza una función en ese lugar. Director de ética de su cargo. Así es. O sea, un cargo pero ni para ir. Es solamente para que circule por todos los ministerios haciendo eso. Lobbies, moviendo. Es un típico operador. Y entonces, ahí fue cuando ya le dije, él se presentó, Mamani, como que fuera alguien que quiere. ¿Es tan cercano a Borea como dice? No sabemos si por Borea o por los demás parlamentarios. Yo creo que es la persona a la que Ramírez se refiere cuando nos han puesto una persona que se haga seguimiento. Yeah. Y porque eso lo han mandado. ¿Cómo llega Mamani donde él? Pues, entonces, evidentemente esta persona lo que hace es tratar de tentarlo para decirle, no, te ganas 5 palitos. Obviamente él vive de eso, de picar de esos 5 palitos o 10 palitos, claro, de lo que fuera. Claro. ¿Y a cuántos otros parlamentarios habrá llevado por ese mismo camino? Hasta menciona humanistas y apristas. En la mañana pidió disculpas y que hemos firmado los 5 congresistas del partido una denuncia penal contra él, pues, para que lo metan preso por difamación o, en su defecto, diga a quién se refiere. Va a ser un gran colaborador eficaz. Ojalá, y suelte todo lo que tenga que soltar. Porque efectivamente él habla de dinero, se ve que él es el operador. Está jugando la pelota más duro, ¿ah? Sí, claro. Parecía que alguien había atrás con más malicia, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es que el gobierno se desesperó. Todos sabíamos que estaban en un plan de negociación. Escuchábamos permanentemente que estaban comprando. Yo mismo, ¿te acuerdas? Hemos conversado. Sí. No se llega a la cifra, ya están varios ahí que están dándoles vueltas, etcétera. Y se iban a los más tímidos, a los menos protagonistas, a los que podían tener cierto descontento. Llegaban a través de los propios congresistas de PPK que orientaban quiénes podían ser. Y entonces, claro, los iban seduciendo. Y entonces ahí se mencionan a varios, ¿no? Por ejemplo, los de Chiclayo, que ya les dieron cargos, y algún otro parlamentario por ahí. Pero cuando llegan donde Mamani, ya la cosa estaba tan crecida y tan fuerte que es evidente, no tengo la certeza, no he hablado de ese tema, ahorita estoy especulando, pero que sí es evidente de que tienen que haberle dicho, bueno, oye, si quieren pruebas, búscate tú las pruebas. Pero esto voltea la tortilla, porque estaba bien peleada la vacancia, con grandes posibilidades de sobrevivirla. Mira, yo te digo, si no fuera por esos audios y esos videos, probablemente la vacancia no salía, ¿no? Porque iban a comprar más gente. Ya tenían avanzado el tema, era
toda una estrategia enorme para poder seducir como parlamentario de esa manera. Por eso es lo grave del tema, porque los estaban comprando, es como el mensalao brasileño. En vez de dar dinero mensual, estaban dando una obra de 5 palos a cualquier parlamentario. Y claro, esa parte es la más dura, ¿no? Porque las otras partes les hablan de obra. Ahora, no, tampoco son tan poca cosa, ¿no? Le dice, en un momento le dice, tengo miedo a la fiscalía, y la fiscalía está con el gobierno. Sí, claro. ¿Cómo vas a tener miedo a la fiscalía si estás con el gobierno? Le dice Kenji. Y el otro dice, y están atacando a Fuerza Popular. Sí. O sea, esa parte es muy fuerte. Bueno, eso ha llevado a que entre de los acuerdos de la comisión de portavoces, de la Junta de Portavoces, se establezca, además de la aceptación de la renuncia, pero con una declaración del Congreso, que se forme una comisión investigadora. Vamos a formar una comisión investigadora sobre el tema de la compra de los parlamentarios, y también se ha incorporado esa frase, porque tenemos que ver si realmente el gobierno juega con el Ministerio Público de alguna manera. Y eso también es algo que la población tiene derecho a saber. Y es fanfarronada, todo eso cala bienvenido. Yo he puesto el de salud, yo he puesto al editor regional, he puesto al de Senasa, al de Produce, enumero una larga lista de funcionarios. Bueno, yo he llamado a los compañeros de Tumbes, que me han contado que sí, pero que no a todos esos nombrados los ha puesto, pero que los está poniendo, como él señala, ¿no? Porque ya están sacándolos a los que están ahí, ya saben que les han pedido su renuncia y que iban a poner a otros. Y saben que la última frase de bienvenido Ramírez, esa de yo manejo la política de Tumbes, eso sí es verdad, dicen. Aquí él es el men en todo lo que tiene que ver las instituciones públicas, tanto el gobierno regional como las... Pues él dice, no le estamos dando nada a los fujimoristas y dominamos nosotros. ¿Quién es cambiando un poquito el tema, quién es el rojo fijo? ¿Tucto? Bueno, en algún momento se le mencionó. Porque dice, tenemos un rojo que se va... Sí, se le mencionó. Pero no hay ninguna certeza de que pueda ser él, ¿no? Todavía. Pues habían llegado hasta ese lado. Bueno, para eso es la comisión investigadora. Queremos averiguar hasta dónde había llegado y qué cosas han dado. Cuando pidamos a todos los ministerios la relación de las obras que se están haciendo, los ingresos de los parlamentarios, crucemos un poco los casos, entonces ahí encontraremos, o preguntaremos por lo menos, si eso se debe a la compra de un voto. Porque lo que hay que ver finalmente es si el congresista finalmente cambió su voto. Porque si es un congresista que va a un ministerio, le dan una obra, la inaugura, etcétera, pero sigue siendo de oposición, pues no pasa nada. Pero si cambia su voto, entonces, y por ese motivo es evidentemente una compra. Que ha comprado. Ahora, llama la atención también, bueno, ya cambiando un poquito de tema, ¿qué va a pasar se va a desaforar realmente a Mercedes Arauz, a Carlos Brus? Bueno, a ver... Son palabras mayores, ¿ah? Sí, es difícil, pero son partícipes, se les siente partícipes, eso fue un poco consenso también en la Junta de Portavoces. Y por lo menos tiene que haber mecanismos de explicación. Se ha estado hablando del tema primero de la Comisión de Ética, y después, cualquier parlamentario puede presentar una acusación constitucional, que es un procedimiento, ¿no? No es directamente un desafuero. En el caso de Kenji, Bocángel y Bienvenido Ramírez. Bueno, en el caso de ellos... Porque ellos están en el video, eso sí es más... Y hablan. En el caso de ellos, pienso yo que primero tiene que actuar la Comisión de Ética muy rápido, y debe en un plazo muy breve proponer una suspensión de 120 días, que es lo máximo que se puede hacer internamente, y después ya procederse a la acusación constitucional, ¿no? Y ahí sí tienen que salir ellos del Parlamento. Serían desaforados, entrarían los accesitarios. Sí, entrarían los accesitarios. O sea, más difícil va a ser con Arauz y con Brus. Bueno, ya se verá, probablemente, ¿no? Porque no son partícipes visuales. Pero sin duda, sin ellos, conforme se ve de los textos, no sería posible pues que hubiese habido este trasiego. Porque si entre ellos solos, entre Bienvenido y Kenji nada más se ponen de acuerdo, bueno, tiene que haber la contraparte del gobierno, que es la que les está ofreciendo todo, ¿no? ¿Quién lo lleva a Bienvenido Ramírez a almorzar con PPK? ¿Quién claro. ¿Qué otro ministro puede haber tenido una influencia como la que ha tenido Yufra? Yufra no ha sido parlamentario, habrá una acusación ya por otra cuerda contra él, pero ¿qué otro ministro ha podido también llevarlo a Palacio de Gobierno? A Kenji y todos ellos. ¿Quién hizo la primera? Claro, evidentemente, ¿no? Dice que ricos piqueos, ¿no? A los piqueos, y es una cena de la CSM. Sí, se inventa la madre ahí un momento. El jueves 3 se va a ver todo este tema de la renuncia en el Congreso, ¿no? Y el viernes se vota. ¿Cómo es el sistema parlamentario? Mañana. Mañana, pues jueves. Así pues, mañana jueves. Mañana vamos a ver la renuncia. Hemos acordado... Que ya se aceptó, ¿no? ¿Ah? No lo van a vacar, ya se queda en renuncia. Así es. Ya.
Lo que se va a hacer es que se va a debatir, muchos van a expresar su desacuerdo con el contenido de la carta, que a nuestro modo está plagado de medias verdades y de mentiras, y después se emitirá un pronunciamiento por el cual, considerando tal y tal, se acepta la renuncia. Y entonces así va a ser el procedimiento, ¿no? Porque también parecía un poco como ridículo, a ver, renunció, pero entonces te rechazo la renuncia, con lo cual parecería que quiero que te sigas quedando y después te vaco. Y el propio procedimiento de vacancia tiene la posibilidad de que la persona presente su descargo. Entonces sería el ridículo de ir hacia un procedimiento como ese. Y el viernes se vota. No, se vota mañana mismo. Mañana mismo se vota. Sí. Y Vizcarra está llegando mañana a las 8 de la noche. Eso dicen, eso lo acabo de escuchar de ti, pero sin duda alguna, si en estos momentos hay alguien que tiene que estar sentado en el sillón presidencial, es Mercedes Arauz. Mercedes Arauz en este momento. Encargada del despacho. ¿Ella no ha renunciado a la vicepresidencia? No. No, o sea, sus amenazas no... Aparte se tenía que aceptar el Congreso. Pero podía haber renunciado al ministerio. Eso sí. Pero a la vicepresidencia no. No puede. No. Porque creo que el Congreso se le tiene que aceptar. O sea, no existe la figura de la renuncia del vicepresidente. Existe la renuncia del presidente nomás. Y si un vicepresidente quiere renunciar, ¿a qué está renunciando? A no reemplazar cuando le toque reemplazar. O si cuando quiere renunciar ya está en funciones, entonces es como presidente que está renunciando o en funciones y por lo tanto el Congreso la tendría que aceptar. ¿Qué te pareció la renuncia? ¿Victimización? Fea la renuncia, ¿no? Yo creo que le faltó clase, ¿no? En todo esto, y además con la experiencia de haber estado en Palacio de Gobierno las 6 horas y medio con Kuczynski, él se ha construido una coraza de protección mental para simplemente ir hacia el negacionismo absoluto, ¿no? Las evidencias estaban puestas delante y no, muralla china, pregúntele a Sepúlveda, no, yo jamás veo eso, nunca en mi vida he hablado con fulanito, y bueno, ya era obvio que él estaba simplemente con un negacionismo absoluto y no desvirtuaba con hechos. Y victimización, ¿no? Victimización total, sí, victimización. Tú lees la carta y le echa la culpa a todo el planeta, pero él no tiene un átomo de... Sí, pues, y la verdad es que nunca supo explicar este tema de la muralla china, que es un invento, que más bien es un cuento chino en vez de una muralla china. Uno no puede tener una empresa y encargársela a alguien y que ese alguien pueda, por ejemplo, contratar con un narco y que tú no sepas nada. Porque él tenía que hacer balance a fin de año obligatorio. Yo se lo pregunté, ¿usted tenía que hacer balance? Sí. Y cuando veía los balances no veía los ingresos, sí, pero solo veía cifras. Pero ¿cómo? A ver, si entonces ve una cifra que ha aumentado, es un ingreso, no le pregunta de dónde viene, no, yo no tengo que preguntar. ¿Pero qué le pasó? Esa es la muralla china. ¿Qué le pasó? No? O sea, uno se pone a pensar, mucha gente esperó mucho y ha tenido un final muy triste, ha sido un desastre. Es que lo que ha sucedido es que Pedro Pablo Kuczynski Godard ha puesto siempre como criterio de su acción pública que lo público sirve a lo privado. En los Estados Unidos, si una persona declara que es lobista de tal interés público, es perfectamente legítimo. Me han pagado y yo represento en el Senado a este grupo, sí, a la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, probablemente él piense que es normal que yo tenga un contrato con Odebrecht como ministro, le facilito el trabajo y después, oye, empresa o Sepúlveda, ven, ahora consíguele plata a ellos y nos llevamos una plata. Da la impresión de que él creyese que fuese normal. O sea, ya es un tema... O lo hace también a la hora de decir las cosas, o realmente está fuera de la realidad. Pues no siente como que no siente culpabilidad ni le parece mal, ¿no? Bueno, por eso, si lo hace muy bien y sabe disimular desde los que se cree sus propias mentiras, entonces, bueno, aplausos. Usted lo vio en la mañana cuando dijo cuentazos. Sí. La mañana de ayer, parecía tan franco, eso es un cuentazo. Sí, bueno, son O sea, mentía con una facilidad impresionante. Y claro, con un gran cinismo, en el sentido de que él mismo se cree su propia mentira, ¿no? Yo recuerdo ese capítulo de Seinfeld, sí, donde tú recuerdas la mejor manera de mentir es cuando tú mismo te crees tu mentira. Pero sí, ya estábamos un mitómano tipo Toledo, porque se creía lo... Sí. Él yo creo que está convencido de que ha habido una conspiración y que todos son malos. Es probable. Pero lo cierto es que por más que tenga esa posición completamente negacionista, las evidencias están ahí. ¿No le ha sorprendido una transición tan suave? No, mire hasta los indicadores económicos mejoraron después Es que ha sido una caída ya preestablecida. Todo el mundo desde por lo menos hace 6 meses se estaba preguntando cuándo se va, cuándo se cae. Incluso todo el mundo decía, él es el escollo del crecimiento, porque con todas las cosas que hacía,
y la falta de liderazgo para empujar la economía y los bailecitos y esas cosas, sentían que no se representaba el presidente como la persona que puede desatorar al país, tanto en lo económico como en lo social, sobre todo con el asomo a la delincuencia. Tú no ves en Pedro Pablo Kuczynski un luchador contra la delincuencia común, por ejemplo, ¿no? Lo ves fuera de eso, ¿no? Allí en su casa de Choquehuanca, etcétera. Y entonces la gente sentía que con esta persona no vamos a ningún lado, te lo decían. O sea, nadie que tuviera $100,000 los iba a invertir, porque esto a dónde va. El golf, ¿no? En tu cabeza. Entonces, claro, con esa forma tan británica de ver las cosas, ¿no? Tengo un problema, pero un ratito voy a terminar mi partido de golf y después veo el problema, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar. Y eso en el Perú no da, pues. ¿Y el gabinete que se viene con Vizcarra va a ser lo que se llama un gabinete conversado? ¿Un gabinete que, oye, mira, pongo a te agrada, un poco así con el Congreso, como al final el gobierno, el primer laundismo? Bueno, yo no he escuchado a ningún dirigente político ahora decir que ha hablado con Vizcarra. Ya. Pero a posteriori podría ser cuando Pero llegue. sí he escuchado a esos dirigentes hacer públicas declaraciones con las que estoy de acuerdo, en el sentido de que sí debe haber un gabinete conversado. Es decir, no que esté integrado por fuerzas políticas, sino que sea un gabinete que genere un consenso, pero no de personas, sino de políticas. Ha tuiteado Vizcarra ahora mismo, perdón un segundo. Estoy indignado por la situación actual como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país respetando lo que manda la Constitución. Bueno, su silencio le dio rédito, ¿no? Ya regresa tranquilo, porque lo estaban presionando mucho para... Sí, fue prudente. En el caso de la primera vacancia, claro, también tuvo un silencio hierático ahí a su costado, pero... Era obvio de que esa era una circunstancia distinta y que ahora él perfectamente podía saber de que ya de esta no la libraba Kuczynski. ¿Por qué se inmoló Mercedes Arauz? Si yo la tuve ahí donde usted está sentado y le dije, o sea, tú no tienes problemas ahora, no has estado metida con Odry, no tienes... ¿Por qué ese fanatismo? No sé, parecía la película La Profecía, ¿no? Sí, Pedro Pablo, sí. Esto lo hago por ti. Sí, y estuvo sumamente agresiva. Yo que la he conocido y me he considerado su amigo, he sufrido también sus malos humores, hemos tenido... Está desaforada, confrontación. ¿por qué? No lo sé, pero según algunos manifestaban era que para ella el empoderamiento de Vizcarra era sumamente letal, malo, al parecer no se llevaban bien o no se llevan bien, y entonces eso la afectaría. Y el hecho de que Vizcarra, en lugar de quedarse en un puesto expectante aquí, se fuera a Ottawa, es decir, a un exilio lejano y apartado del país, la empoderó a ella, ¿no es cierto? Porque fue primera ministra, justo en el mismo momento en que él se iba a Canadá. Entonces, ahora como que nuevamente pasa a un segundo plano, ¿no? Probablemente sea eso, son especulaciones. Ella debería explicarlo. Me llama la atención porque usted habla de un gabinete conversado, por ejemplo, Arturo Maldonado, bueno, son tendencias caviares, ¿no? Pero dice... Uno de esos retos de Vizcarra es marcar su cancha con ministros políticos y hasta antifujimoristas. Eso eso es un disparate, bueno, ¿no? Los caviares lo que quieren es siempre copar, ¿no? Vendiendo supuestamente grandes contactos y grandes cosas, tipo Saavedra, por ejemplo, ¿no? Que era un vendedor de humo. Pero tenía todo un ejército de gente que lo respaldaba. Es que es gente que se dedica solamente a autoponderarse entre sí, ¿no? Es como una casta que todos hablan bien de sí mismos. No vamos a discutir esa era, entonces, esa gente ahora quiere marcarle la cancha de nuevo a Martín Vizcarra, evidentemente lo van a querer rodear. Si Vizcarra, por ejemplo, sube y empieza a poner caviares en el gabinete, ¿no? Bueno, si hace eso, va a tener problemas con los partidos de oposición, porque esos que entran allí, lo primero que hacen es atacar. Son furibundamente antiapristas y también pues son antifujimoristas. Siempre nos empujan a defendernos de manera similar y empiezan a hablar de fujiaprismo, etcétera, y entonces actúan como una mafia, pues. Y creo que Martín Vizcarra, que ya tiene una experiencia en el gobierno regional de Moquegua, no se debe dejar llevar por ese cantos de sirena que le dicen confronta, enfrenta, porque te van a tumbar, etcétera, etcétera, que son los termocéfalos que pululan alrededor del Estado y que después, cuando ha habido la salida de Fujimori,
resultaba que todos tenían una pitanza del Estado, renunciaban un montón por todas partes. Habían estado asesorando la reforma del Poder Judicial, como García Sayán. Estaban en Radio Nacional, o sea, qué bonito, estaban todos bien colocaditos. Pedro Franque asesoraba al MIF, entonces, se molesta cuando se lo recuerda. Sí, bueno, pues, pero ahí está. Y entonces espero que no haya ese tipo de predisposiciones políticas al interior del Estado peruano y que se pongan las mejores personas, no al hijito de papá, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Esas son las personas irresponsables que utilizaron a Pedro Pablo Kuczynski, que no sabía nada de política, lo utilizaron como un monigote para hacer enfrentamiento contra el Congreso. ¿Cuál es la figura del primer ministro más idóneo? ¿Quién piensa usted como quién debería ser un primer ministro de Vizcarra? Bueno, es bien difícil. ¿Que venga del Congreso, Villanueva, como están hablando? Bueno, Villanueva ha sido presidente regional, es un hombre serio, es un hombre que no pierde la paciencia a la hora de un debate. Podría ser. Se hablaba de Basombrío, también ha estado sonando ese nombre. Bueno, pero no sé, ¿Muy caviar? Basombrío creo... Bueno, Basombrío tuvo capacidad de conversación, yo no podría quejarme de eso. Su gestión fue buena, ¿no?, en términos de lo que puede hablarse del Ministerio del Interior, pero no le veo la fuerza política de un presidente del Consejo de Ministros. ¿no? Y es un poco metepata a veces. No, y además no tiene una estructura política detrás, es él nomás y sus amigos. Y se necesita alguien que haya tenido una experiencia política detrás mucho más cuajada. ¿Antero Flores Arauz? Yo creo que Antero es una persona de un nivel como ese, pero creo que ya tiene demasiado tiempo fuera de la política. Ya él dejó de ser presidente del Congreso en el 2004, puede ser, 2004, 2005, y desde ahí prácticamente no ha tenido una participación en primera fila, ni se le ha visto escribir demasiado. Pero si, digamos, tiene el aliento de poder hacerlo, Antero es una figura sin duda sólida también. ¿Y el Congreso le va a dar tregua? Porque lo que decía mucha gente era, hombre, si se tumban a PPK, el problema que va a haber es que lo van a cogotar también a Vizcarra. No, al contrario, mira, en realidad el Congreso también queda debilitado, ¿eh? Porque este tipo de cosas desgasta. Estamos ya enfrentando temas en los que varios parlamentarios van a tener que enfrentarse ante la justicia, y lo que necesitan también los parlamentarios es la consolidación de proyectos de ley bien elaborados y firmes para poder avanzar. Entonces, yo noto que en todas las bancadas hay un poco el ánimo de dar vuelta a la página e ir para adelante. Por ejemplo, la bancada que comenzó con todo esto, que es la bancada del Frente Amplio, las que redactaron y hicieron bien la moción de vacancia, al comienzo estaban con la posición ultrista de rechazar la renuncia, de ir de todas maneras a la vacancia, y sin embargo han aceptado que a cambio de que se emita una declaración desmintiendo todo lo que dice el señor Kuczynski en su carta, se pueda ir hacia la aceptación de la renuncia. Entonces, ahí noto que ha sido un poco más fácil ahora que los portavoces puedan encontrar algunos puntos de coincidencia. Ahora, ha habido algunas voces como la de Arana, Vieira, afuera del Congreso es Barnechea, jugadas pues por el sector caviar, que estaban pidiendo elecciones, que decían que este Congreso no daba más, que era un Congreso que estaba muy desprestigiado, que deberían irse todos y que Vizcarra debería ser un presidente como de unos cuantos meses y ir a elecciones generales. Bueno, los que están fuera generalmente son los que levantan ese tipo de banderas, fuera todos y esas cosas, pero en realidad el fuera todos significa quítate tú para ponerme yo, ¿no? O sea, no entré la primera vez y ahora quiero entrar. En realidad sí hay desgaste, bueno, pero todos los congresos al final entran en un proceso de desgaste, pero son los que les toca a los ciudadanos, digamos, respaldar, en el sentido de que fueron objeto de una elección limpia y la Constitución señala plazos. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: lo que ha ocurrido es un hecho constitucional, no es un golpe de Estado. Las constituciones, todas de las constituciones del mundo, se ponen en situaciones de gran crisis política en la que tenga que meter preso un presidente, porque eso existe dentro de las democracias. Y lo que ha sucedido hoy en el Perú, por eso es la tranquilidad a veces sorprendente, es que la democracia peruana ha funcionado. No hemos tenido cuartelazo, como en la historia del Perú, nadie ha salido a la calle. Y es la democracia peruana. El dólar no se movió, subió la bolsa. Exactamente. Entonces, ha sido como un aterrizaje muy soft landing, exacto, no un aterrizaje entonces, suave. Yo estoy seguro de que cualquier analista internacional, cuando vea el tema del Perú, bueno, verá que este tipo de casos ha sucedido en casi todos los países, recientemente en Brasil, etcétera, pero que la democracia sigue funcionando, y quien le está sucediendo es un presidente democrático. Cuando venga ahora a la cumbre
Va a ser Vizcarra el anfitrión de los demás presidentes. Dilma Rousseff por temer y no pasó nada. Y no pasó nada, y va a haber elecciones en Brasil, y Lula va a ser candidato y hasta a lo mejor gana. De manera que no, es la democracia la que ha funcionado. Aquí los que están alentando el tema de los golpes y presentar... He visto que la congresista Donaire quiere presentar un proyecto de ley para que se hagan elecciones. Primero que por ley no se puede arrogar el Congreso la facultad de convocar elecciones. Y segundo, que una circunstancia como esa solo se puede hacer si es que renuncia el presidente, el Congreso se la acepta, renuncia el vicepresidente, el Congreso se la acepta, y recién en ese momento se convoca elecciones, pero ya con un cronograma distinto. Como última pregunta, ¿cómo quedan ahora los como gallinas sin cabeza? O sea, ¿cómo queda ahora el grupo queiquista y el grupo de... son 30 y tantos votos en el Congreso, el grupo queiquista y el grupo Pepe Causa? Ya sin su líder, golpeado su líder Kenji, posiblemente desaforado, y por el otro lado, pues... PPK fuera de la presidencia, ¿se van a atomizar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Algunos regresarán al redil queiquista? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo calculo que gran parte de este grupo que estaba moviendo Kenji Fujimori entra ya en un proceso de dispersión y probablemente, como tú señales, varios regresen. Van a pedir perdón ahí. Y probablemente porque van a temer la investigación, ¿no? Porque van a ser los primeros a los que se les va a ver qué cosa fue lo que motivó que de una manera tan abrupta pasaran para el otro lado. Entonces, claro, y ahí habrá que ver qué es lo que sucede. En el caso de la bancada de PPK, eso en realidad nunca fue una bancada, pues, ¿no? Era un arrejuntamiento de independientes. Una típica federación de independientes. Y probablemente continúe así, traten de articular algo, algún grupo, pero probablemente continúe así. No sería la primera vez, recuerdo que... O la Chea se vaya con los naranjas, sí, o vivan sin grupo, Costa con la izquierda.